Acaba de salir lo que el cine se llevó. Ahora van a entender por qué me equivoqué. Lo que el cine se llevó es un libro de Lincoln Maistegui, colega periodista y también historiador y cinéfilo irredento. Aquí se consignan, críticas, comentarios, crónicas, entrevistas sobre películas que hicieron historia, como por ejemplo Lo que el viento se llevó, que está en la tapa. ¿Cómo te va, Lincoln? Muy bien, gracias, Gerardo. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Estaba reflexionando sobre el título. Lo que el cine se llevó cuando se fue, es decir, se fue, ya no es el cine que era, ya no hay más cine. ¿Viene por ese lado? No, no viene por ese lado. Viene por mi vida. Es decir, mi vida es imposible de entender sin el aporte cinematográfico. Yo me crecí, como toda persona de mi generación, en un mundo donde tenía 17 años cuando mi padre compró la primera televisión en blanco y negro, no teníamos computadoras, no teníamos celulares, entonces o leíamos, mucho más que ahora. ¿No? ¿Cómo? No existían. Claro. Leíamos y íbamos al cine. Claro. Y eran los elementos a través de los cuales nos culturizábamos. Y leíamos, por supuesto, los grandes comentaristas de cine que tuvo este país, ¿no? A Taco Larreta, a Gustavo Adolfo Ruecker, a Homero Cineatevenet, al cual recordábamos hace poco, claro, a Rodríguez Monegal, que 2x3 escribía de cine, aunque era un crítico más literario. Claro, la figura del crítico de cine en Uruguay era muy relevante, fue durante mucho tiempo. Era fundamental. Incluso recordábamos fuera de cámaras que una destacadísima figura política como fue Wilson Ferreira el Dunate, también fue crítico de cine de marcha, claro. El primer crítico de cine de marcha fue Wilson. Era algo muy prestigioso, por lo menos en la década del 40, 50, 60. 60 y claro, hasta 70, claro que sí. ¿Qué significaba en aquel momento ser crítico de cine en un país que no tenía producción cinematográfica? Y mirá, me lo dice Homero Alsina en la entrevista que le hago aquí, ¿no? Es decir, había muchas miles de personas que iban al cine. Con que solo un 10% de las mismas leyeran las críticas, ya la crítica se justificaba. Claro. ¿No? Hoy en día es distinto porque la gente ve cine en su casa, va muy poco al cine, diríamos, a la sala de cine, y entonces mucho menos leer al crítico. Repercusión, desde luego, ¿no? Sí, pero es que el cine ocupaba un lugar distinto por lo que tú decías, un lugar distinto desde el punto de vista de lo que significaba también la socialización, no solo la culturización, como decía, sino claro, la socialización. La vida social, ¿no? Es decir, cuando yo le cuento a los jovencitos de que nosotros entrábamos al cine a la 1:30 de la tarde y nos veíamos 4 películas corridas, claro, ¿no? Se quieren morir, dicen, pero ¿cómo hacían? Bueno, es que si no hacíamos eso, ¿qué hacíamos? ¿No? Sí, era el gran entretenimiento. Claro, lógico. Y allí veías de todo. Veías alguna película que pasó a la historia y que después se convirtió en una crónica, pero veías también películas que... Claro, que eran, diríamos, obras de segunda categoría, desde luego, ¿no? Pero todo se disfrutaba, ¿no? Porque además ibas a apretar claro. Con tus amigas o noviecitas, claro. Ibas con tus amigos. Era un elemento social de integración fundamental. Claro, pero tú lo evocás como parte de tu vida, pero también con una visión de alguna manera crítica, en el sentido de que haces glosa sobre grandes personalidades, de directores, actores. Claro, claro. Porque cuando yo volví de mi exilio en España, de 17 años, estuve fuera del país, y comencé a trabajar en búsqueda, después en postdata, después en El Observador, escribía sobre cine, no de una manera constante, pero sí de una manera circunstancial, ¿no? Y como a cierta etapa de la vida uno va pensando en lo que va a dejar el día que ya no esté, decidí recoger esas crónicas, las que pude recuperar por lo menos, y publicarlas en un libro. O sea, no era tu tarea principal en estos sin medios. Duda, yo me dedicaba más a la historia y a la música, que es la gran pasión de mi vida, claro. ¿No? Yo siempre me defino como un músico frustrado. Y el ajedrez. ¿No? Y el ajedrez también, sin duda, ¿no? Que lo tengo bastante olvidado, ¿no? Entonces, como hay un viejo y cruel refrán que dice que la mejor nota periodística 3 días después está envolviendo zanahorias, ¿no? Sí, claro, por lo menos en la época de los diarios de papel. Claro, resolví recoger esas notas y publicarlas en un libro que la generosidad de Editorial Planeta
Sí, pero además Me permitió significa, publicar. la tapa ya remite a una época ya desaparecida de Hollywood y del cine, Y ¿no? claro, y de Star System. ¿no? Claro. Claro. Ahora pasa por otro lado, por Sí, viene por personajes. otro lado la cosa, ¿no? ¿Cuál fue la mejor película que viste? Mira, yo no sé eso como una respuesta concreta. Te puedo decir la que más me gustó a mí. Mi película favorita es Sandra, de Luchino Visconti, Ajá. ¿no? Que me parece una maravilla y que cada vez que la veo me gusta más. Con Alida Valli, Farley Granger, ¿no? Ambientada en el Risorgimento italiano, ¿no? Me parece una obra de arte de esas que están más allá de cualquier adjetivo. Por ahí aparece un comentario tuyo cuando la muerte de Marcello Mastroianni. Claro. Entre otros. Lógico, viste, es uno de los grandes actores de la historia, ¿no? Y en las secciones necrológicas no podía faltar, ¿no? La nota de Marcello Mastroianni. Como no era el crítico, nunca fui el crítico de cine oficial de los órganos donde escribía, hay algunas personalidades que se me escaparon y que no están comentadas, ¿no? Y hay otras, como Dorothy Lamour, por ejemplo, ¿no? Que parecen un poco más periféricas. Claro. Por justo me tocó hacerlas y entonces las recogí y las incluí. Claro, porque no se trata solo de los personajes o las personalidades centrales en la historia del cine. Esto tiene mucho de subjetivo, obviamente. Pero evidentemente, No es una ¿no? historia del cine o una... No, claro, no pretende serlo tampoco, ¿no? La mayor personalidad del cine. La mayor personalidad de la historia del cine, mirá, tal vez John Ford, por lo menos el gran poeta del cine, ¿no? Es mi director favorito, desde luego, ¿no? Hasta donde uno puede hacer un corte tajante en ese tipo de cosas, pero Pero ¿cómo saltamos cuando yo de- veo La Diligencia o La Claro. Pasión de los Fuertes, ¿viste, no? O El Hombre Quieto, que habría que meter preso al que tradujo The Quiet Man de esa manera, ¿no? Claro, Porque claro. es una cosa absolutamente inconcebible que se traduzca tan mal el título de una película. Pero Me ¿cómo parece que saltamos estoy- de John Ford o de Luchino Visconti a John Ford? ¿Cómo? ¿Cómo saltamos de Luchino Visconti, que decías la película que más te impactó, cómo lo unís con John Ford? Y mira, no hay una... Son dos directoras completamente diferentes, ¿no? A pesar de que son casi contemporáneos, es un poco más posterior Visconti, ¿no? Pero son tan distintos que resultan igualmente disfrutables, tanto el uno como el otro. O sea que para vos la discusión sobre Hollywood sí o no, el cine europeo, todo eso es cuestión Yo de... creo que no tiene ningún sentido, Claro. ¿no? Digo, lamento que los cineastas de ahora no puedan ver el cine europeo que veíamos nosotros, el cine checoslovaco, el cine húngaro, Sí, sí, el claro. cine soviético, que nos llegaban a través de las distribuidoras que habían sido desplazadas por las distribuidoras norteamericanas. Sí, claro. Había una diversidad mucho mayor en la oferta. Pero, en definitiva, el cine es un arte y cada película vale por sí misma, más allá de su origen, desde luego, ¿no? Hoy decimos que el cine es un arte, bueno, desde hace ya algunas décadas. En su momento no lo fue, ¿no? O no era visto como un... Era visto con las cierto primeras décadas. menosprecio, Claro. ¿no? Frente a otras artes, cosa que a mí me resulta completamente injustificada, desde luego, ¿no? Porque creo que siempre fue un arte de primer nivel. Yo veo algunas de las películas mudas clásicas, ¿no? Como El acorazado Potemkin, por ejemplo, o Iván el Terrible, que la he vuelto a ver hace poco, y me parece que son auténticas obras maestras, ¿no? Sí. Después el lenguaje fue progresando, la técnica fue desarrollándose y vimos otro tipo de maravillas, ¿no? Sin necesidad de la tercera dimensión y todo ese tipo de cosas que, de alguna manera, a mi juicio, han contribuido, si no a arruinar, por lo menos a disminuir la importancia del narrador. Sí. John Ford fue sencillamente un narrador. Te agarraba la anécdota más absolutamente prescindible y te hacía una obra de arte con eso. Sobre la base de los sentimientos de los personajes, sobre la base de la elocuencia con que te pintaba el... Tú lo decís porque por lo menos lo que percibimos es que la imagen le ganó la batalla a la narración. Yo creo que sí.
La imagen, los trucos, los ahí va, recursos exactamente, visuales. ¿no? La trampa visual le ganó. O en todo caso, la narrativa visual se la ganó a la trama de los personajes y los matices de... Exacto. Pese a lo cual hay algunas escenas de los directores clásicos de una belleza impresionante, ¿no? Ayer vi, circunstancialmente, una película llamada The Watch Turner, traducida aquí como El extraño, del maestro William Wyler, ¿no? En blanco y negro, un western, y tiene algunas escenas de una belleza plástica impresionante, ¿no? Quiere decir que una cosa no estaba reñida con la otra. Sin duda. Vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando con Lincoln Maitei. Buscando y querías Sayago, el nuevo disco de la tríada. Edita Bizarro.